Este es el ejercicio número 3. En este caso, pues vamos a empezar a trabajar con los temporizadores. En este caso estamos utilizando el timer cero. Recordemos que nuestro microcontrolador tiene tres timers, el cero, el uno y el 2. En este caso, el timer cero es un timer de 16 bits. Eso quiere decir que nuestro timer puede llegar hasta contar un total de 65.500 clocks. Para ser más específico, 65.535 señales de reloj. Se le llama timer porque está contando los clocks que llegan al CPU. Es decir, luego de que pasan por el mecanismo interno del microcontrolador que pudiera estar modificando el cristal que le estamos poniendo. Pero en este caso no vamos a ser tan específico con este tema, simplemente asumimos que si el cristal que tenemos afuera es de 4 MHz, entonces ese es el clock que le está llegando al CPU. Es importante aclarar que no siempre es así, pero en este caso sí. De todas formas, para asegurarnos de eso, activamos un fusible que se llama el CPU diff 1. Con esto garantizamos que el cristal que coloquemos en la entrada de los pines de oscilación es exactamente el que está llegando al CPU. Por tanto, todos los temporizadores, incluyendo el cero y el uno y el 2, todos se dividen entre 4. Esto quiere decir que por hardware, o mejor dicho, el hardware del microcontrolador tiene ese efecto, que la señal que está llegando al CPU, al momento que yo la voy a utilizar para hacer conteos o temporizaciones, se divide automáticamente entre 4. En este caso, pues, estamos recibiendo realmente es 1 MHz de clocks. ¿Ok? Eso quiere decir que ese 1 MHz yo puedo tomar la decisión de dividirlo aún más. Naturalmente se divide entre 4, pero luego yo puedo dividirlo entre el valor eh, que yo desee. Bueno, en este caso realmente hay unas constantes aquí adentro. Vamos a tratar de abrir el archivo .h. Vamos a abrir el archivo .h y observemos qué constantes hay para el timer 0. Lo buscamos aquí, resulta que el timer 0 puede tener o puede trabajar, hacer divisiones entre 1, divisiones entre 2, entre 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Así, este 1 MHz que calculamos aquí lo podemos volver a dividir entre el valor que queramos. Para este ejemplo hemos decidido dividir 1.000.000 entre 16. Si sacamos la calculadora y ejecutamos esta división, obtendremos que este señor trabaja hasta o hace conteos de 62.500 pulsos. Mejor dicho, al pin de entrada de conteo de nuestro timer, luego de que pasa por esta división entre 4, nos está llegando realmente una frecuencia de 62.5 kHz. Podemos colocar aquí la palabra kHz. Esto es frecuencia. Bien, como esta es la frecuencia que yo puedo medir, si nosotros quisiéramos convertir esto en tiempo, entonces la frecuencia es igual a la inversa, o mejor dicho, el tiempo es igual a la inversa de la frecuencia. En este caso, estamos hablando de que tenemos 1 dividido entre 62.500 Hz. Coloquémosle aquí la unidad de Hz. ¿Sí? Ese es el tiempo que dura un clock en ejecutarse. 1 dividido entre 62.500. Este es un número muy, muy pequeño. Estamos hablando que es capaz de contar pulsos bien, bien pequeños, bien cortos. Ahora, si yo quisiera hacer un timer, por ejemplo, de 1 segundo, ¿sí? Necesitaríamos multiplicar este tiempo por un valor tal que nos dé como resultado 1 segundo. En este caso es multiplicarlo tantas veces por el mismo. Así lo que está multiplicando se va con lo que está dividiendo y nos queda 1 segundo. ¿Okay? Esto quiere decir que si logramos contar 62.500 pulsos, estaremos diciendo que durante ese tiempo transcurrió 1 segundo. Ahora dijimos que este timer 0 era de 8 bits. ¿Sí? Y como este señor debe contar 62.500 veces, ¿sí? Estamos hablando de que si nuestro timer es de 8 bits, podría contar como máximo hasta 65.535. Si a este valor le restamos
el tiempo que equivale a un segundo, tenemos como resultado un número o la diferencia de ellos dos. Esto en otros ejemplos lo vamos a utilizar. Por ahora simplemente sabemos que es igual a 3035. Bien, entonces nos interesa simplemente contar hasta 62.500. ¿Qué hacemos entonces? Primero que nada, aquí en nuestros cálculos dijimos que íbamos a hacer una división de 1.000.000 entre 16. Bien, para ello se utiliza una función que se llama setupTimer, en el cual le decimos si vamos a contar nuestro clock interno que le llega al CPU y entre cuánto queremos dividir este señor. Realmente no es un i, es una or. Aquí estamos aplicando una or. Esto porque realmente todo esto equivale a un solo parámetro. Realmente cuando ejecutamos una hora entre esto y esto nos da el parámetro real que queremos, que es decirle a él simplemente que cuente los pulsos internos del reloj y que dividamos esos pulsos entre 16. Inicializamos con la función setTimer0, entre paréntesis le decimos en qué valor queremos que inicie. En este caso pues queremos que inicie en 0. Tenemos una función getTimer que todo el tiempo está leyendo esos pulsos a ver en qué valor va. Como estamos diciendo que queremos contar hasta 62.500, entonces simplemente chequeamos si estamos por debajo de ese valor. En este caso nos quedamos en un while infinito. Observen que un while con un punto y coma significa que simplemente se queda en esa línea evaluando esta condición que tenemos aquí planteada, que es chequear o hacer que se mantenga en esta línea, en un ciclo infinito en esta sola línea, mientras sea menor a 62.500. Cuando esto no se cumple, quiere decir que fue igual o mayor. En este caso tenemos una variable que se llama on, que es simplemente una variable short. La estamos encendiendo o poniendo en 1 en un momento y en otro momento la ponemos en 0. ¿Observan? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En un momento encendemos un LED y en otro momento lo apagamos. Esto quiere decir que cada vez que este señor haga un ciclo infinito, ¿sí?, inicializa nuestro timer en 0 y se queda esperando hasta que cuente o se pase de 62.500. En ese instante de tiempo ya ha transcurrido un segundo y simplemente decidimos si encendemos o apagamos un LED. Esto quiere decir que este ejercicio se queda siempre chequeando el valor del timer y enciende en un momento o apaga en otro momento un LED. Por lo tanto, tenemos retardos aproximados de un segundo. Digo aproximados porque aquí tenemos una instrucción if que consume tiempo, una instrucción else que consume un tiempo, una asignación que consume tiempo. Claro, obviamente estas instrucciones pues son muy cortas, de algunos microsegundos, dependiendo del clock del CPU que estemos utilizando. Bien. Entonces, esta es la forma de calcular un timer. Aquí queda como parte de la ayuda de este ejemplo, la forma de hacerlo. Observen que este timer realmente se llama pooling, en modo pooling. Esto significa que todo el tiempo debemos estar verificando el valor de este que me entrega esta función. Esto es un poco impráctico, aunque es posible hacer ejercicios como este, es impráctico. Esto es impráctico por el hecho de que en este programa sencillo funciona, pero si nosotros quisiéramos hacer aquí dentro otras cosas, otras funciones, pues puede ser que se nos pase el tiempo antes de realizar todo el código que tengamos aquí, antes que vuelva acá arriba y chequee si el timer ya superó el valor de 62.500. Entonces, este ejemplo, aunque es didáctico, es poco práctico para aplicaciones. Bien, compilamos a este señor y vámonos simplemente a nuestra simulación. Carguemos entonces el ejemplo. Este es un timer for pooling, el ejercicio número 2. Lo cargamos y simplemente vamos a simularlo. Ok, entonces observen que este LED se está encendiendo y se está apagando con un tiempo de un segundo. Tan sencillo como esto.